Vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para rendir todo lo que soy en adoración. Pues el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que te hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Pues fue el precio que pagaste, la forma en que te humillaste, hoy me hacen entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Esto es una palabra de vida, aliento para el alma, con tu hermano y amigo Noé Nazario. Y es como cada domingo un grato placer, un honor compartir con todos ustedes a través de Facebook Live, así como también de YouTube. Bendecimos a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de una palabra de vida, aliento para el alma. Hoy tenemos un tema muy maravilloso, una encuesta sobre este domingo, y es que ¿se pierde la salvación? ¿Usted qué piensa? ¿Se pierde o no la salvación? Déjanos tu opinión en la caja de los comentarios y vamos a verificar y te contestaremos. Veremos tus respuestas ahí. Claro que sí, comenta. ¿Se pierde o no la salvación? Bueno, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos permite estar con ustedes y compartir como cada domingo. Gracias al Dios Todopoderoso, es una gran bendición poder compartir. Bueno, primero, para hablar de la salvación, es bueno analizar los contextos bíblicos. Es importante ir un poquito, adentrar este contexto. Fíjense que, bueno, la salvación viene de la palabra rescatar. Rescate significa salvación, redimir, rescatar. La Biblia dice efectivamente en el libro de Efesios capítulo 2 que Jesús nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, estábamos muertos, sentenciados a muerte. Él nos vivificó a través de su sacrificio, nos redimió, nos salvó del pecado y de la muerte gracias a su extraordinario sacrificio en la cruz del Calvario.
En este momento damos gracias al Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias por este momento que nos permites compartir en tu presencia. Bendice a cada amigo y hermano que está en sintonía con nosotros a través de una palabra de vida. Sean ellos edificados en el nombre de Jesús. Toda la diáspora internacional, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Cuba, así como también las Antillas Menores, el Gran Europa, Asia y, por qué no, todos los Estados Unidos de América sean bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Se pierde la salvación? ¿Usted qué cree? El libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 28, dice textualmente: en nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense cómo la palabra del Señor aquí es clara, es bien precisa. Y algunos dicen, bueno, la palabra del Señor por sí sola se interpreta. Claro, pero también hay que hacer un ejercicio de hermenéutico para comprender mucho más las escrituras. Porque no nos podemos quedar en el texto, también tenemos que ir a la parte más profunda, que es el contexto. Porque cuando nos vamos al texto y obviamos el contexto, entonces esto se convierte en un pretexto. Bien, vamos a ver algunas corrientes de dos teólogos, más bien, dos pensamientos de dos grandes teólogos. Uno de ellos es Jacobo Arminio y el otro Juan Calvino. Por su parte, Juan Calvino fue un teólogo de origen francés que vivió desde 1509 hasta 1564 respectivamente. Sin embargo, Jacobo Arminio también fue otro teólogo de origen holandés que vivió desde 1560 hasta 1609, un poco más joven que Juan Calvino. Bueno, partiendo de ahí, cada uno tenía un pensamiento con respecto de la salvación, de ser salvos, y por supuesto que ellos habían repasado las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, esto que leímos de que somos gracias, porque somos salvos por la gracia. Pablo decía, por gracia sois salvos, y esto no por obra para que nadie se gloríe, sino que es un don, es un regalo de Dios. ¿Ok? Entonces, partiendo de las corrientes Juan Calvino, Jacobo Arminio, se crearon entonces esas corrientes, esos pensamientos. El primero, por ejemplo, el arminianismo de Jacobo Arminio clásico rechaza la depravación parcial. En tanto, tiene una visión muy cercana a lo que es una depravación total, es decir, descomposición total en cuanto al pecado, el desastre del hombre en la tierra. Aunque también el alcance y significado de esta depravación se debaten en los círculos arminianos. En cuanto a la depravación total que habla Jacobo Arminio, Juan Calvino, pues también es muy tratado entre los debatientes seguidores de la teología arminiana, si se quiere. En general, los arminianos creen que hay un estado intermedio entre la depravación total y la salvación del hombre. Ahora, en este estado, que es hecho posible por la gracia anticipada de nuestro Señor Jesucristo, el pecador está siendo atraído a Él, a Jesús, a Cristo, el Salvador, y tiene la habilidad dada por Dios para elegir la salvación. Tiene un libre albedrío, elección. Usted elige si quiere o no. Por su parte, los de la corriente de calvinista, el calvinismo se adhiere a una elección incondicional. Oiga esto, la elección de la salvación incondicional. Mientras que el arminianismo dice que la elección es condicional. Totalmente en yuxtaposición, en diferentes direcciones. La salvación, claro, somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Si usted lee Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, porque la paga del pecado, la retribución, es la muerte. Ahora, ¿cuál es el requisito para ser salvo? Fundamental. Hay que tener fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Romanos capítulo 5 versículo 8 dice que también Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo se entregó como cordero para que nosotros seamos salvos. Entonces Él es nuestra salvación, partiendo de ahí. Bueno, la corriente de Juan Calvino sostiene también la teología de ser salvo y siempre salvo, salvo siempre salvo, y que la elección de la salvación era un acto incondicional, muy contrario a lo que postula la teología de Jacobo Arminio. ¿Se dan cuenta? Ahora, en cuanto a la postura de Juan Calvino, de salvo siempre salvo, es lo que llegamos también a pensar y que se ha dado pues en este siglo XXI. Mucha gente quizás lo ha dicho y lo acuña, lo acoge para sí, este término, salvo siempre salvo, cuando dice la Biblia que el justo cae 7 veces y 7 veces Dios vuelve a levantarlo. Ok, pero ese texto hay que aplicarlo en un contexto. Y es que el que cae tiene que levantarse, pero ¿cómo? Si primero se arrepiente. Dice la palabra en el mismo libro de los Proverbios que el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Más el que no los confiesa y no se aparta, entonces no va a prosperar. Entonces hay condiciones. Partiendo de esa teoría o esa teología de Juan Calvino, ese pensamiento teológico, Romanos capítulo 8 dice textualmente, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El mismo capítulo 8, en ese contexto, dice, enuncia una pregunta que dice el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en la gracia, en el pecado? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? En otras palabras, el hecho de que vivamos por gracia nos da licencia que sigamos pecando una y otra vez. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, bajo ninguna circunstancia. Entonces eso deriva, efectivamente, da por sentada y digamos anulada esta postura de Juan Calvino de ser salvo, siempre salvo, a menos que haya un arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 15, después de los israelitas cruzar el mar rojo o el mar de los juncos, Moisés, María y los hijos de Israel elevaron un cántico a Jehová y dijeron a Jehová cantaré a mi Dios, al Eterno, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Nótese que está hablando de salvación. Dios es nuestra salvación. Partiendo de ahí entonces, ¿qué puede ser la salvación en un momento en el que una persona está en un río o está en un mar y tiene un salvavidas pero lo suelta o no encuentra? Tiene que nadar, y si no le es suficiente, pues busca la manera de encontrar una embarcación o alguien que esté en esas aguas para no ahogarse. También note que hay personas que tienen embarcaciones y pueden salvarse. Hay otros que se tiran a nadar y las corrientes son bravas y a veces no es suficiente nadar, sino que tienen que buscar también dónde anclarse. Buscar un bote, un barco, una yola, cualquier tipo de embarcación o salvavidas, que es su salvación. Fíjense lo que dice el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 3 solamente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si usted deja ese salvavidas que está ahí y se va a nadar
río o mar adentro, y ya uno no tiene usted recursos para moverse, está en aguas profundas, tiene que nadar hasta alcanzar ese salvavidas si está cerca. Ahora, si usted lo descuidó y se fue mar adentro, sabiendo que no tiene un tanque de oxígeno, no tiene preparación para eso, evidentemente va a perecer. Ahora dice el apóstol, dice el escritor de Hebreos capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Moisés, María y los hijos de Israel dijeron, Dios ha sido nuestra salvación. Él los libró de manos del faraón y sus enemigos. Aquí dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos esa salvación tan grande? Dios es nuestra salvación. ¿Qué pasaría si nosotros nos alejamos de Dios? ¿Se pierde la salvación o no? ¿Usted qué piensa? Usted nos lo deja aquí en la caja de los comentarios y con gusto vamos a revisarlo. Ha sido todo por el momento. El próximo domingo continuamos con este tema. Que Dios te bendiga y te guarde. Padre eterno y misericordioso, te damos gracias por este momento tan especial que nos permites estar en tu presencia. Compartir tu palabra. Tu palabra es como pan al hambriento, es como agua al sediento, es abrigo en tiempo de frío. Tu palabra, Señor, es verdad. Ayúdanos a vivir por ellas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y a ti, amado amigo, que me escuchas, si todavía no has hecho la decisión de aceptar a Jesucristo para que puedas ser salvo, obtengas la salvación, este es el momento para tú confesar con nosotros, con tus labios, que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos. Confiesa y repite estas palabras si deseas aceptar a Cristo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Te pido que borres mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal y te hago dueño y Señor de toda mi vida. Acéptame como tu Hijo. Yo te acepto como mi Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y si pudiste realizar esta oración, te felicitamos, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador acepta al Señor. Bien, te invitamos a que visites una iglesia evangélica donde se predique la palabra de Dios. Allí recibirás una Biblia de parte del pastor y con ella pues recibirás la enseñanza de la palabra de Dios. La Biblia contiene consejos para una vida sana, exitosa y una vida eterna en Cristo Jesús. Será hasta una próxima entrega de Una Palabra de Vida Estudio contigo, tu hermano y amigo Noé Nazario. Hasta entonces, recuerda, una palabra de vida, aliento para el alma. Que el Señor te bendiga y te guarde. Gracias, Señor. Gracias a ustedes por estar como siempre en sintonía con nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.